Vamos a referirnos de manera directa, sin rodeos, a uno de los temas que ha ocupado desde el fin de semana hasta la mañana de hoy. Una parte importante de la opinión pública en medios y en redes, pero me interesa mucho más lo que he escuchado y he leído de los ciudadanos de a pie. Yo pienso que ese es un termómetro siempre importante de la valoración de la democracia y la institucionalidad. Hará cuestión de unos 6 o 7 años, el Pew Research Institute, que es una institución con sede en los Estados Unidos que hace levantamientos estadísticos, hizo un trabajo fuera de sus fronteras. Generalmente el Pew Research es muy concentrado en el territorio estadounidense, pero dentro de sus investigaciones externas hizo un trabajo muy llamativo sobre cómo estaba la confianza en el mundo en los sistemas democráticos y cuál era la respuesta de la gente ante las posibilidades que podían surgir, por ejemplo, de una autocracia, de un golpe militar. Cuál era la valoración de la clase política en comparación a otros grupos de la sociedad. Y los resultados fueron desesperanzadores, fueron todo menos buenos. Sobre todo mientras más se iban las naciones en vías de desarrollo. Las naciones en vías de desarrollo presentaban un decaimiento total de la imagen, no solo ya del actor político per se, porque el actor político hay que decir que es pasajero. Que conste, vivimos en un país donde el actor político tiene casi vocación de eternidad. Aquí los políticos se retiran cuando lo sacan con los 2 pies para adelante en un ataúd, Dios perdóname. Pero en realidad el actor político se supone por un tema biológico que es pasajero, mientras que la institucionalidad y la construcción de un país, la construcción de una gran casa para todos, como algunos ven en la nación, pues se supone que tiene vocación de eternidad, que busca los largos plazos. De ahí que se haya llamado al estadista el político que piensa en las próximas generaciones, no el político que piensa en las próximas elecciones, que es donde radica parte del problema. Me voy a concentrar en el caso de América Latina, del Río Bravo a la Patagonia, y esencialmente mucho en lo que tiene que ver con nuestra Centroamérica y el Caribe. Desde nuestras independencias de la metrópoli española, casi todas ocurridas entre 1808, 1810, 1812 hasta 1820 temprano. La primera de nuestras independencias, de nuestras 3 proclamaciones de independencia, es la efímera 1821. Por cierto, había un señor que le molestaba mucho cada vez que yo decía que teníamos 3 declaraciones de independencia. Pues al que no quiere caldo, taza y media, tenemos 3. Y la primera en 1821 era parte de esa primera corriente. En ese sentido, atravesamos un problema desde la raíz. Y es que el nacimiento de las repúblicas estuvo alrededor, si se fijan, de los liderazgos mesiánicos. Ya el arranque de la Gran Colombia, por ejemplo, el antiguo virreinato de la Granada, ya en sí mismo nace pariendo un problema de los caudillos, esencialmente el caso de Bolívar, quien en un momento parecía tener renuncia al poder, pero en otro intentaba hacer valer sus pensamientos, y ahí se enfrentó, por ejemplo, con Francisco de Paula y Santander. Ese enfrentamiento entre 2 personalidades de ese nivel, con 2 historiales tan interesantes y a su vez con tantas amores y odios que despertaban, termina pariendo, por ejemplo, la división política que resulta que tengamos hoy a Venezuela y Colombia, y no necesariamente una gran nación que fuera el resultado del antiguo virreinato de Granada, que hubiese sido la Gran Colombia, esa idea, un estado de 5 millones de kilómetros con unas características físicas y de producción que quién sabe la potencia a lo mejor que hubiese podido producir. Pero México, por ejemplo, su independencia, a partir del grito de Dolores y de los elementos que permiten que el pueblo mexicano se subleve de la corona, surgen en medio de una situación donde los liderazgos, ¿qué terminan pariendo? Señores, a los pocos años de la independencia mexicana, un intento de monarquía en México, ¿sí? Entre Santa Anna y otros liderazgos, lo que terminan pariendo son sueños monárquicos, además de la autocracia que se creó y a partir de la cual comenzaron una serie de políticas muy fracasadas y que terminaron pariendo por los empréstitos y la responsabilidad de los préstamos tomados a casas europeas, el intento colonial francés de colocar un rey, un Habsburgo, en Maximiliano I, lo cual el pueblo mexicano rechazó, hay que decir, de manera brava. En el caso de Sudamérica, más de lo mismo. Si nos vamos a Argentina, Rosas, un autócrata, un hombre con una visión muy similar a la de Santana aquí. Si nos vamos a Paraguay, que es un caso muy curioso en América Latina, Paraguay surge a partir de su independencia, con un viceconsulado, es decir, fue de los países que ni siquiera le interesó copiar la democracia representativa, ¿no? Literalmente el poder se lo iban a dividir 2 y terminó siendo uno, esencialmente el que se quedó
con el poder. Eso es descrito de manera genial en la novela de Augusto Roa Bastos, Yo, el Supremo, donde describe ciertamente cómo surge el poder en esa nación. En el caso que concierne a nuestra historia y avanzados los años, cada generación no ha hecho sino confiar en que un caudillo va a salvarnos a todos, va a decidir por todos. Y tenemos que sacrificar nuestras libertades, tenemos que sacrificar parte de lo que a lo mejor queremos decir o hacer, porque ese caudillo, con todos los poderes a su alrededor, va a tomar decisiones que siempre irán en pro de la mayoría. Y así hemos sido esta mezcla de autocracia y populismo, con algunas luces de caudillos liberales, con algunas luces de caudillos que a lo mejor, teniendo todo el poder, pudieron aprovechar el tiempo y generar en algunos casos, hay que decirlo todo, porque hubo autócratas bastante bien educados. Venezuela tuvo a Antonio Guzmán Blanco, por ejemplo, que fue un importante líder que ayudó a formar gran parte del Estado Nacional, incluyendo la moneda, incluyendo algunas importantes cosas. República Dominicana, dentro de su caudillismo y montonera, tuvo algunos líderes, y pienso en el caso de Ramón Cáceres, que tenían alguna idea, un concepto del Estado, así sea un concepto primigenio. En pleno siglo XXI, América Latina, una parte de América Latina y una parte de la opinión pública de nuestro país, aplaude que un presidente en Centroamérica, un presidente que hay que decir se ha vendido muy bien, ha hecho un uso interesante de las redes sociales, que a lo mejor llegó al poder con muy buenas intenciones en relación a los temas de corrupción, en relación a los temas de institucionalidad, no lo dudo, pero que en el camino, una vez tiene el poder, entonces ha decidido que para él ejercerlo en favor de todos sus ciudadanos, él no puede tener contrapesos. ¿Y cuáles son los contrapesos del Poder Ejecutivo? Los dos poderes que componen la tríada. Y esos otros dos poderes, el legislativo y el judicial, se supone que salvaguardan los derechos de quienes tienen cualquier tipo de lucha o de postura crítica con el poder. Un gran ejemplo de esto, por ejemplo, sería el derecho a la libre expresión y pensamiento que nosotros estamos ejerciendo en este momento a través de los micrófonos de una empresa privada, que es la Z101, que en virtud de sus deberes con la ley, opera con una licencia que permite hacer uso de las ondas hercianas, paga sus impuestos, hace todo lo que tiene que hacer, me emplea a mí, me concede durante esta hora un espacio donde esta propiedad privada compartida conmigo en el derecho del uso de estos micrófonos, yo estoy haciendo esta crítica. Para salvaguardar ese derecho se necesitan tribunales fuertes e independientes, pero también que las leyes, las cuales salen del poder congresual, además de ser promulgadas por el presidente, sean discutidas, puedan convencer a la mayoría allí presente y se tomen para proteger esas libertades, esos derechos fundamentales. Por eso el sistema de contrapesos es importante. Ahora, cuando los contrapesos tienen mala prensa, tradicionalmente han hecho un trabajo malísimo, la gente se harta. ¿Qué hace la gente? Aplaude que Fujimori en 1993 diera un golpe legislativo. Son unos ladrones todos los congresistas. Fujimori se quitó del Congreso. ¿Qué pasó el 93 en adelante? ¿Vino lo mejor del gobierno de Alberto Fujimori? No, vino lo peor. Vladimiro Montesinos desatado, vinieron los graves problemas, la violencia, las matanzas, y vino la idea de la autocracia del poder. Lo mismo podría citarse otros momentos en los cuales quien ha llevado la carga del Poder Ejecutivo, al sentirse sin contrapeso, al sentirse sin límites, entonces termina siendo rodeado de un grupo que casi siempre le sugiere lo peor y le hace creer que no hay límites en el uso y el disfrute del poder. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Yo no dudo que esas le sobren a un gobernante, a Bukele o a cualquiera. El problema está en que los contrapesos son necesarios, y los contrapesos en la democracia son una característica misma de que la democracia sea sana. Que exista gente capaz de abrir su boca y decirle al presidente: usted está equivocado, usted no lo está haciendo bien, esto no es correcto, esto no es legal, esto no es constitucional, y que esa persona no tenga peligro a perder su vida, su trabajo, su negocio, por el hecho de simplemente estar en desacuerdo con la figura que dirige los destinos de la República. No aplaudamos, pienso que no es sano aplaudir eso, como ha estado ocurriendo, y uno de los elementos para que eso no ocurra está en que también los propios mecanismos de la democracia tienen que hacer valer su función y levantar su prestigio. ¿Cómo? Funcionando correctamente. La democracia solo se mejora como el agua que se limpia con más agua limpia. La democracia, con más democracia, es que mejora su calidad.